Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días. Hoy domingo 8 de octubre. Volvemos a estar fuera de la hora habitual este fin de semana con motivo de un congreso que hemos tenido de pastores y líderes. Pues hemos tenido que adaptar las horas a las reuniones que hemos tenido. Y bueno, esta tarde ya hemos clausurado, hemos cenado juntos, todos los hermanos, y estamos aquí. Ya pasó el fin de semana, volvemos a la normalidad, así que hoy, como también es especial, pues vamos a seguir con personajes de la Biblia. Estamos estudiando Gedeón, así comenzamos ayer, y vamos a ver un poquito más en este juez de Israel, si aprendemos algo que el Señor nos quiera decir. Vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor su dirección y nos ponemos. Señor, estamos agradecidos, muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque estás obrando, estás tratando con nosotros. Queremos pedir tu dirección, que todo lo que podamos hablar y decir en este momento venga de ti y sea para edificar tu iglesia. Háblanos un día más, estamos necesitados de escuchar tu voz. Y sabemos, Señor, lo importante que es que podamos meditar en tu palabra todos los días. Quiero pedirte una bendición especial para todos mis hermanos que van a estar escuchando esta palabra. Cuídalos y bendícelos, guárdalos en tu nombre, Señor, y guía sus pasos a cada uno. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos mis queridos hermanos, vamos a preparar libro de Jueces, estamos ahí estudiando acerca de la vida de Gedeón en esta serie que nos ocupa personajes de la Biblia. Y antes de que nos pongamos con el estudio, pues solamente mirar un momentito en el chat en directo porque veo dos saludos. Benito ha dicho buenas noches a todos mis hermanos. Y Rosario, Paco dice buenas noches a todos, muchas bendiciones y un abrazo. Bien, vamos al estudio. Estábamos hablando de Gedeón, habíamos hecho una introducción a este periodo del libro de los jueces y comenzamos a ver un poquito acerca de quién era este personaje. Vimos que no era un hombre perfecto, tenía sus defectos, había falta de fe, había temores. Pero bueno, a veces son defectos que tienen la gran mayoría. Entonces Dios se le aparece a Gedeón, Cristo, el ángel de Jehová, habla con él y le dice que tiene una misión para él. Tiene que librar a Israel de los madianitas. Entonces ahí la fe de Gedeón es puesta a prueba. Ahí ahora Gedeón tiene dudas, tiene temor, bueno, y podemos verlo así en la distancia y decir, ay, este Gedeón que le faltaba la fe y le faltaba valor, pero no sé, nosotros en su lugar cómo nos habríamos comportado, porque es fácil decir, mira, te tienes que enfrentar a todos los madianitas, tienes que luchar contra ellos, tienes que vencerles, bueno. Los madianitas eran muchos y ellos eran pocos. Entonces, bueno, las cosas no eran fáciles, las cosas estaban complicadas. Así que, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en el lugar de Gedeón? Bueno, habría que haberlo visto, ¿verdad? Desde la distancia podemos decir, no, yo hubiese tenido más valor, me habría comportado de otra manera, pero a veces no sabemos de qué estamos hechos las cosas hasta que no nos encontramos en la situación y entonces pues está todo por ver. Tenemos que ver si realmente tendríamos ese valor o no. ¿Tienes el libro de los Salmos ahí? El libro de los Jueces ahí preparado? Pues vamos a ver capítulo 6, versículo 27. Jueces 6, 27. Dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que Dios le había pedido que hiciese? Bueno, pues aquí nos lo dice en el contexto. Lo primero que Dios le pide a Gedeón es que ponga en orden algunas cosas.
Él va a tener que enfrentarse, como hemos dicho, a los madianitas. Él se va a enfrentar prácticamente a un imposible, una misión suicida. Pero antes Dios le pide algo, el Señor le pide una cosa. El Señor le había dicho, versículo 16, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pero dice, el versículo 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y lo puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre la peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y ayer ya vimos cómo de pronto descendió, dice, fuego del cielo y consumió esta ofrenda. Y cuando entonces Gedeón viene en sí, dice, ¡ay! Dice, he visto al ángel de Jehová cara a cara, estaba atemorizado, preocupado. Pero entonces Dios le sigue hablando, Dios sigue hablando con Gedeón, y ahí vamos, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Como decíamos, Gedeón va a tener que enfrentarse a los madianitas, y Dios le ha dicho, te voy a dar la victoria. Pero antes había que hacer algo, había que hacer limpieza, había que traer santidad. En la casa de Gedeón, su padre, tenía un altar a Baal y tenía una imagen de la diosa Asera. ¿Qué te parece? ¿Cómo puede ser esto? En la casa de los israelitas, imágenes de Baal y de la diosa Asera. Hace poco estábamos viendo lo que eso significaba. Detrás de los Baales, detrás de Asera, todos estos dioses, estaba el diablo, estaba Satanás. Una de las formas de Baal era precisamente Baal Zabut, que en el griego, en el Nuevo Testamento, ya se pronuncia como Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, ¿cómo es posible que en las casas de los israelitas hubiese ídolos satánicos? Bueno, pues porque evidentemente no cumplieron con lo que Dios había dicho. Dios dijo, expulsar a todos los cananeos, no dejéis ni uno, porque si no os volveréis a sus dioses. Si los dejáis ahí, tendréis aflicción. Dios no esperó mucho para darle instrucciones a Gedeón. Esa misma noche, dice ahí, lo hemos leído en el versículo 25, esa misma noche el Señor le manda a Gedeón que derribe ese altar y que le levante un altar a Dios, a Jehová. Los madianitas, no sabemos bien el motivo, solo sabemos que había un altar a Baal y una diosa de Asera en ese lugar, pero podría ser que habían reducido tanto el cerco a los israelitas que algunos judíos podríamos decir, cercanos a la verdad, porque Gedeón, si es señalado por Dios, es porque es un hombre de integridad, es un hombre en el que Dios ve un corazón dispuesto. Y su padre, no sabemos bien, pero parece que toda la familia de Gedeón pues tenía esa tendencia a la idolatría. Cuando le dice ahí, coge el mejor toro, el que ha sido engordado, ¿sabes por qué le dice coge ese toro? Porque ese toro había sido engordado para sacrificarlo a Baal. Esas eran las costumbres. A estos dioses les sacrificaban toros, pero antes los engordaban bien, los ponían bien gordos para ofrecérselos luego a sus dioses. Entonces Dios le das esas instrucciones con un motivo. Coge el toro más gordo, el engordado, para el servicio de Baal.
de manera que el segundo toro sería el único apto para el sacrificio a Dios. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y dice que este altar seguramente estaba ahí en la casa del padre de Gedeón, pero era un altar al servicio, vamos a decir, de la comunidad. O sea, seguramente el pueblo entero venía a este lugar para adorar a Baal y a la diosa Asera. Corta también el bosque que está junto a él, que estaba dedicado a Astarot, con la ayuda de 10 siervos de confianza. Tienes que demoler este altar y levanta sobre él un lugar designado un altar designado para adorar a Dios. Pero por temor a la oposición, ahí vemos las flaquezas de Gedeón. El trabajo tenía que hacerse bajo las sombras de la noche. Esto es lo que Gedeón dice, ¿no? Dice, hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad. Ahí tienes el detalle de que era un altar que utilizaban todos los hombres de la ciudad. Lo hizo de noche. Muchas veces, cuando decidimos servir a Dios, nos vamos a encontrar con nuestras propias debilidades. No somos perfectos. Y la vida cristiana es todo un proceso, es un largo recorrido. La vida cristiana siempre va a ser, o debería ser, un proceso de crecimiento. Nacemos como bebés espirituales, en ese momento desconocemos muchas cosas, pero poco a poco tenemos que ser discipulados. Ese es un trabajo de la Iglesia, de los líderes, y tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir descubriendo todo aquello que es aquellas cosas que forman parte de nuestra vida cristiana. Es un proceso, nadie nace el primer día, ya lo tiene todo, está completo. No, es un proceso. Algunos van a tener que mejorar como Gedeón en este miedo que él tenía y que le controlaba. Otros tendrán que crecer en otros aspectos, pero todos tenemos que crecer en muchas cosas que nos van a ir capacitando para el servicio al Señor. Entonces, al día siguiente se levantó una conmoción violenta y juraron vengarse de Gedeón. Cuando por la mañana, dice versículo 28, los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado a Dios. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Se llevaron un disgusto impresionante. O sea que no sirvió de nada hacerlo de noche, porque todos se enteraron. Igualmente, el plan de Gedeón falló. Tenía miedo a que se enterasen y se enteraron. Dios lo permitió, porque Gedeón tiene que aprender. A ver, la situación no es agradable y es un tanto preocupante. Imagínate tú en el lugar de toda la multitud de la ciudad, con el fanatismo religioso que hay. ¿Te imaginas hoy que a ti se te ocurre ir a una iglesia católica romana y coges la imagen de la Virgen y la destruyes, la cortas en pedazos, o del santo patrón de ese pueblo, de esa ciudad? ¿Qué crees que pasaría? Te acusarían de un delito, claro, las autoridades. Pero en algunos pueblos, en algunas culturas, en algunos lugares, es posible que la multitud te apalente, te hagan pagar bien caro lo que has hecho, porque el fanatismo religioso llega a esos extremos. Cuando los hombres tendrían que pensar, ¿no? ¿Qué Dios tenemos si ha dejado que venga uno y lo destruya? ¿Qué clase de Dios y qué poder tiene si cualquiera puede venir ahí y destruir la imagen que él tiene, ¿no? Entonces, la situación se pone un tanto violenta y juran vengarse de Gedeón. Joás, su padre, ahora vamos a leer cómo trata de tranquilizar a la multitud de una manera similar a la que utilizó el secretario de la ciudad de Éfeso, cuando allí algunos apóstoles también querían ser apaleados. Mira, vamos a leerlo.
Y Joás respondió, versículo 31, a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Bueno, un buen argumento. Joás, el padre de Gedeón, evidentemente tiene que defender a su hijo. Sus raíces son las de tener fe en Dios. Entonces él trata de mediar para que no le hagan daño a su hijo Gedeón, porque la turba quiere matarlo, así de claro, ¿no? Entonces es así de simple, como ya antes os decía. ¿Qué poder tiene un Dios si cualquiera puede entrar ahí con un hacha y lo rompe y lo destruye? Se demuestra que ese Dios no tiene ningún poder. No habla, no ve, no oye y no puede defenderse encima, ¿no? Así que el reto está ahí claro. Bueno, si es realmente un Dios verdadero, pues que él mismo, ese Dios, contienda con el que derribó su altar, que demuestre ese Dios que es Dios, ¿verdad? Que haga una demostración, como hizo Elías con los 450 profetas de Baal. Ahí estaba congregada toda la congregación de Israel. Bueno, vamos a ver qué Dios es el verdadero. Todo eso Elías bajo las instrucciones de Dios, no es que se le ocurrió a Elías de pronto, vamos a buscar aquí un milagro, sino que en ese caso concreto, porque eso no suele ocurrir, pero en ese caso concreto, él dijo, mira, si Baal es Dios, que lo demuestre, y si Jehová es Dios, que lo demuestre, ¿no? ¿Os parece? Y el pueblo dijo, sí, sí, claro, ellos querían ver milagros, ¿no? Entonces, bueno, dice todos los versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Bueno, pues resulta que Gedeón está formando un ejército. ¿Será suficiente para pelear con esta alianza de amalecitas, madianitas y los del oriente que se han juntado después que se enteraron que hay uno por ahí que se ha atrevido a destruir el altar de nuestro dios Baal y de la diosa Asera? Hay un detalle importante y es que dice que el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Eso es importante resaltarlo. Y esta es una de las características que podemos ver en la vida de este hombre. No actuaba por su cuenta. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quería utilizar a alguien, Dios traía su Espíritu Santo sobre él. Y esa persona ahora estaba capacitada para hacer lo que Dios quisiera. En el Nuevo Testamento, todos los que creen a partir del día de Pentecostés, todos reciben el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, id y esperad en Jerusalén a recibir la promesa del Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay que tener el Espíritu Santo para poder servir a Dios. Creer en Jesús es la condición para poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Cuando creemos nos convertimos en templos del Espíritu Santo. El Señor viene sobre nosotros y en ese momento pues estamos capacitados para hacer cualquier cosa que Dios quiera. Los hombres pueden hacer muchas cosas, se les pueden encomendar tremendas misiones. En la historia de la humanidad hay muchos héroes que han pasado a la historia por sus hazañas bélicas, hazañas científicas, de descubrimientos, en fin, ha habido de todo tipo de hombres capaces de hacer grandes cosas. Pero cuando hablamos de las cosas del reino de los cielos, no sirven las cualidades humanas.
de nada nos vale que tengamos una serie de dones naturales y de habilidades humanas. No, porque, como acabamos de decir, esto tiene que ver con el reino de los cielos. Y si es el reino de los cielos, pues entonces los reinos de la tierra tienen poco que hacer en todo esto. Mira, el Señor nos capacita para la tarea que Él nos encomienda. Y todo esto viene a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto mora en ti, mora Dios en ti, ¿acaso habrá algo que no puedas hacer si tienes al Dios del universo morando en tu interior? Pero a ver, mira, vamos a centrarnos un poco en lo que estoy diciendo, porque lo decimos muy fácil. El Espíritu Santo mora dentro de mí. Y ya está, y nos quedamos así. ¿Pero realmente lo crees? Y no contestes rápido, no digas sí. No, piénsalo. ¿Realmente crees que el Espíritu Santo mora dentro de ti? Piénsalo, medítalo, intenta de interiorizarlo, ese pensamiento. ¿El Espíritu Santo mora dentro de mí? ¿Dios? ¿El Dios creador? ¿El Dios del universo? ¿El omnisciente? ¿El todopoderoso? ¿El omnipotente? ¿Mora dentro de mí? ¿Está aquí ahora dentro de mi vida? Hermano, si crees realmente eso, eso abre la puerta a una dimensión de recursos ilimitados. Evidentemente yo no controlo los recursos, yo soy la herramienta. Él es quien me controla a mí. Si yo le doy permiso, porque Él es respetuoso, Dios no es violento y no posee a la fuerza, sino que Él ofrece todo lo que tiene, vida y vida en abundancia, y nosotros decidimos si le damos permiso para que Él tome el control. Si tú crees en Jesucristo, te conviertes en hijo de Dios, le das a Dios el control de tu vida, entonces imagínate lo que puede ocurrir en tu vida. ¿Estás intentando entender esto? ¿Lo estás reflexionando? Si Dios mora dentro de ti, ¿qué es lo que no podrías llegar a hacer? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que Dios no podría llegar a hacer contigo? Podría hacer cualquier cosa. Podría utilizarte de las formas más increíbles, más impresionantes. Pero a lo mejor no lo llegamos a creer. Recuerdo hace mucho tiempo, hace años, que una vez estaba hablando con un testigo de Jehová y estaba tratando de predicarle el Evangelio, porque es muy difícil hablar con los testigos de Jehová del Evangelio. Están muy bien entrenados para tratar de llevarte a su terreno, y cuando tú les hablas y les explicas muchas cosas están entrenados para evadirte, y en el momento que las cosas se ponen así que ya no controlan, simplemente se van, se despiden de ti y ya no quieren saber nada. Les han instruido en que si tú los estás haciendo pensar y reflexionar, eso es que el diablo está ahí les está creando dudas y les está tentando, ¿no? Qué actitud más ilusoria, más necia, porque todo ser humano tiene que reflexionar acerca de las verdades y desestimar si es mentira o aceptar si es verdad, ¿verdad? Bien, entonces estaba hablando con este hombre y estábamos discutiendo pues muchas veces de lo que se discute. Yo le quería predicar el Evangelio y para eso le hablaba de Jesucristo, y claro, ellos niegan que Jesucristo sea Dios. Ellos dicen que Cristo es el Hijo de Dios, pero no es Jehová, no es Dios. Entonces yo le estaba mostrando textos y ya pasando de ahí pues nos fuimos al Espíritu Santo. Ellos no creen que el Espíritu Santo es una persona. Ellos dicen que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo se refiere a la fuerza activa de Dios. O sea, se refiere al poder que se ve en acción de Dios, pero no habla de una persona distinta a Dios. Entonces yo le estaba hablando y le estaba mostrando textos en la Escritura, y él estaba en un punto que ya no sabía bien qué responderme, pero en ese instante, pues claro, pasó algo, y es que cuando yo le dije, y la Biblia dice que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Entonces ahí él reaccionó y dijo, y soltó como una risa, y dijo, ay, dice, ¿y eso realmente te lo crees? Me dijo. Y yo le dije, sí, claro que lo creo, lo dice la Escritura. Y entonces él me respondió,
Si eso fuera verdad, si el Espíritu Santo es Dios y Él está morando dentro de una persona de manera permanente, eso se notaría. Así me dijo. Y vaya, yo seguí hablando y seguí explicándole, pero la verdad es que me podía haber dejado sin palabras. Porque después yo tuve tiempo para reflexionar y pensar y hablando conmigo mismo decir, pues quizás tiene razón. Quizás no se ve lo suficiente el Espíritu Santo morando en nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser contristado y apagado. Entonces la pregunta sería, ¿cómo está el Espíritu Santo en tu vida? Es una persona, por eso se contrista, por eso se entristece. ¿Y por qué se entristece? Bueno, porque vives en desorden, permites pecados, y como es el Espíritu Santo, pues entonces se entristece. Recuerda que es una forma humana de hablar para referirnos a Dios y a su persona. Pero nos deja esta enseñanza. La palabra de Dios nos dice que si tenemos todos el Espíritu Santo, eso se debería ver. Pablo le dice a los corintios, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros y que no sois vuestros? O sea, no lo ignores. Tienes que reconocer que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y si mora dentro de ti, tendrían que verse evidencias. Y ya no estoy hablando de que tengas que ir por ahí moviendo montañas y haciendo milagros increíbles, porque lo de los milagros lo hemos hablado a veces y creo que podemos entender fácilmente que no andamos por vista, sino por fe. Ir haciendo milagros al final no conduce a las almas a Cristo. A veces ocurre lo contrario, se distraen con los milagros y ya no escuchan el mensaje que les llevaría a la salvación. Entonces no es el propósito de Dios ir haciendo milagros por aquí a diestra y siniestra, que todo el mundo quede muy sorprendido. No, la misión es predicar el Evangelio. Entonces, ¿a qué me refiero con eso de que se tiene que ver que el Espíritu Santo está dentro de ti? Se tiene que ver en tu forma de ser, de actuar, de llevar una vida de integridad, de santidad. Sobre todo tiene que verse el amor de Dios en tu vida. Tienes que transmitir el amor de Dios a los que te rodean. Porque sin amor, como estamos estudiando los martes, sin amor no somos nada. Sin amor estamos vacíos. Sin amor podemos pasar fácilmente por cualquier otra religión. El mundo conocerá que somos los discípulos del Señor si tenemos amor los unos por los otros. Y no cualquier clase de amor, sino el amor genuino, verdadero. Si tenemos el Espíritu de Dios morando dentro, se tiene que notar. Se tienen que ver todas esas cualidades que son del Espíritu. ¿Recuerdas cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Y después dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso, si es el fruto del Espíritu y el Espíritu mora dentro de ti, se tiene que ver. La gente te tiene que ver raro, diferente, distinto al resto de los hombres. Bueno, Gedeón recibió el Espíritu Santo. Tenía una misión que hacer. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y a partir de ahí empezó a hacer cosas. Lo primero tocó el cuerno y se empezaron a reunir personas de diferentes tribus y diferentes lugares para formar un ejército que lucharía contra los madianitas. Pero ahora llegamos al punto, uno de los momentos más conocidos de la vida de Gedeón, y es las señales que Gedeón le pidió a Dios. Gedeón ha recibido el mandato, está congregando a un ejército, pero Gedeón, ese hombre temeroso y falto de fe, otra vez se echa a temblar. Tiene el Espíritu Santo, pero tiene que aprender algunas cosas. Cuando él escuchó que los madianitas habían vuelto y con malas intenciones, entonces Gedeón se moviliza, hay que reunir un ejército. Y él ha sido escogido por Dios para que dirija la batalla. Y aunque el Señor consintió misericordiosamente ceder a sus pruebas, la pregunta sería, ¿entonces podemos hacer nosotros eso? Bueno, vamos a leer primero el pasaje, Jueces 6, 36 al 40.
Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío y un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, ten paciencia conmigo, ¿no? Así parafraseando. Si aún hablare otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así Dios. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Bueno, aquí este es uno de los pasajes que mucha gente conoce y que les crean unas grandes expectativas, y después ya surge la pregunta: ¿entonces le puedo pedir pruebas a Dios? Yo terminaba ayer el estudio diciendo: cuidado, mañana hablaremos un poco más de esto, cuidado con pedirle pruebas a Dios, no sea que el Señor diga: ¿por qué me tientas? Cuidado. Vamos a pensar un poco en lo que aquí ocurre, en este pasaje. Él ha recibido la misión de liderar un ejército para destruir a los madianitas, ¿de acuerdo? Pero ahora le entra el temor, le entra el miedo otra vez. Ahora está preocupado, está pensando. Y fíjate, el ángel de Jehová se le ha aparecido, le ha hablado. Y Gedeón ha dicho: he visto a Jehová cara a cara, estaba atemorizado. Y vino el Espíritu Santo sobre él y ya se puso a tocar el cuerno y a reunir a todo el ejército para la guerra, pero en un momento dado, de pronto, vuelve a pararse, el miedo, la duda otra vez le asaltan. Igual nos podemos ver reflejados en esto nosotros también muchas veces, y de pronto Gedeón dice: pero tengo que estar seguro, no me voy a ir allá a la aventura con un puñado de hombres para que los madianitas nos maten a todos, tengo que estar seguro. Recuerda que Dios ya le había dado una señal a Gedeón. Lo hemos leído del versículo 17 al 21, cuando Jesús le dio, el ángel de Jehová le dio las instrucciones, lo que tenía que hacer con los panes, con la carne, ponlo sobre la peña, el caldo, y descendió. No exactamente descendió, dice allí, para ser exactos, que el ángel de Jehová dice que extendió el báculo que tenía en su mano y tocó con la punta la carne y los panes y levadura, y subió fuego de la peña y lo consumió todo. Eso es lo que leímos el otro día. Entonces ya ha tenido una prueba, ya ha tenido la prueba, pero ahora Gedeón necesita más milagros. No está convencido. Ahora él busca: necesito una prueba, necesito que me demuestres. Algunas veces los cristianos hablan de estas cosas. Hablan de poner un vellón, ahora entre comillas, porque en tu caso pueden ser otras cosas, delante del Señor. Esta frase se refiere a lo que Gedeón hizo aquí. Él utilizó el vellón. Cada creyente tiene su propio vellón, sus cuestiones, sus cosas. El vellón representa el pueblo judío y el área alrededor representa a los gentiles. Un maestro dijo eso por ahí. A veces queremos ver muchos simbolismos en cosas que, si la Biblia no nos lo explica, pues no te imagines. Otro pues dice que cuando el vellón fue cubierto por el rocío mientras que todo su alrededor estaba seco, dice que representa a la nación judía favorecida por la ley y los profetas. ¿Tendrán razón algunos de estos? En fin, y así hay muchas más ideas y enseñanzas. Otros dicen: el rocío exprimido en el tazón representa las doctrinas del cristianismo, las cuales son extraídas de los escritos judíos, y te dan una explicación ahí, ¿no? Pero hermanos, Gedeón está pidiendo una prueba. O sea, si la palabra de Dios no te da una explicación de un símbolo, de algo que ocurre,
no te lo puedes inventar, porque si la Biblia no te lo dice, todos serán suposiciones, y donde uno vea una cosa, otro verá otra. Aquí Gedeón le está pidiendo una prueba, y lo que está haciendo Gedeón es demostrarle a Dios otra vez que él es débil y que su fe es imperfecta. Y para una misión tan audaz, que algunos calificarían como suicida, bueno, pues él quiere estar seguro, quiere saber a ciencia cierta que Dios le está mandando en esa dirección. No sabemos por qué Dios cedió a demostrar la prueba. Para empezar, fíjate, la prueba estaba mal, esencialmente podía ser como una especie de truco, porque esto no tenía que ver directamente con luchar contra los madianitas. Gedeón probablemente no entendía que él estaba dictando sus términos a Dios. Señor, que esto sea así. Porque no le dijo, dame una señal. No, él dijo qué señal tenía que ser. Esto es un punto a tener en cuenta. O sea, él nos dijo, Señor, necesito estar seguro de que tú me estás enviando, dame una señal. No, él dijo, mira, yo voy a poner el vellón ahí. Y si el vellón estuviera mojado, solo el vellón por la mañana y después al revés, ¿no? Bueno, ¿por qué Dios cedió? Algunas veces Dios muestra su desagrado cuando se le hacen peticiones parecidas. Mira, Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibe la visita del ángel y le dice lo que va a hacer, entonces él pidió una señal de confirmación. Pero el Señor, ¿qué hizo? Lo dejó mudo hasta que naciese su hijo, por cuanto no has creído. ¿Y por qué Dios en un caso le da la señal, en este caso a Gedeón, y en otros casos no? O incluso en otros casos él lo llama tentar a Jehová. Bueno, no sabemos bien el fondo. Dios ve los corazones, y Dios a veces actúa de una manera y de otra viendo el corazón de los hombres. Dios confirma la señal la primera vez, y Gedeón dijo que eso sería suficiente para él, cuando la carne fue consumida por el fuego de la peña con el báculo. Pero después se lo pensó mejor y dijo, no, necesito tener más señales. Pero Dios aún tuvo misericordia y le mostró la segunda vez la señal. Y no fue suficiente, porque pidió una tercera y ahí otra vez con el vellón, pero esta vez al revés. Antes de que seamos muy críticos con Gedeón y lo pongamos ahí realmente todo de color, ¿no? Debemos considerar el reto que estaba delante de él. Muchos de nosotros nos hubiéramos seguramente negado a decir, no podemos luchar contra los madianitas. Ahora después, cuando veamos más adelante, veremos que dice ahí que el ejército ni se podía contar. Eran decenas de miles, dice ahí, después ya vamos a ver las cifras. Y ellos venían con unos pocos de hombres, o sea, era una misión imposible. Entonces, antes de criticar a Gedeón, tendríamos que ponernos en su piel. La débil fe de Gedeón era aún más grande que la fe de muchos de nosotros. Y seguramente Dios ve algo ahí para ceder a las peticiones de Gedeón, porque si no, no habría cedido. Recuerda que en Hebreos 11:32 leímos el otro día, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los otros profetas. O sea, menciona a Gedeón y habla de su fe. Dice, Gedeón tenía fe. Así que, si Dios lo dice, Dios estaba viendo. Mira, yo a veces he entendido a Gedeón. A veces, cuando surge el tema de milagros, por ejemplo, ¿no? Hacer milagros, sanidades milagrosas. ¿No os habéis planteado alguna vez, y si un día yo me encuentro, vamos a suponer, con un ciego, con un paralítico, con alguien que tiene una enfermedad incurable? ¿Me atrevería a orar por esa persona y en el nombre de Jesús decirle, sé sana?
¿Os lo habéis pensado alguna vez? ¿Y si te encuentras con alguien que está muerto? Lleva unas cuantas horas muerto. ¿Te atreverías a venir y decirle: a ti te digo en el nombre de Jesucristo, despiértate, levántate? Y ahí está toda la gente observando. ¿Te atreverías? Bueno, yo a veces me lo he planteado y he llegado a pensar que no se trata de atreverse, porque por atreverse, pues sí. Se trata de estar seguro que eso es la voluntad de Dios. Y yo al Señor le he dicho muchas veces: Señor, si tú alguna vez quieres que ore por una situación así extrema, yo oraré, pero tengo que estar seguro que tú me lo estás pidiendo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque a veces no es Dios, a veces son mis propias deducciones, a veces yo puedo engañarme a mí mismo. Tú te puedes ver motivado por, por una predicación, el predicador te está predicando ahí todo el rato de que si tienes fe moverás montañas porque Jesús dijo y en su nombre podemos hacer todo esto y tal, y tú te vas ahí todo bien eufórico y dices: voy a ir, mira, conozco a aquel enfermo que está en así, voy a ir y voy a orar por él y le voy a decir: levántate en el nombre de Jesucristo. Bueno, para hacer eso no tiene que ser un impulso basado en las emociones. Para empezar tienes que creerlo, y yo creo que Dios puede hacer ese milagro y cualquier milagro. Y creo que lo puede hacer a través de cualquiera de nosotros. O sea, no necesitas ser un súper cristiano para hacer eso, porque no eres tú quien provoca el milagro, es Dios quien lo hace y lo puede hacer a través de cualquiera. Pero tengo que estar seguro. El mismo principio lo podríamos aplicar a cualquier área. Si me tengo que ir de misionero a Afganistán, tengo que estar seguro que Dios me dirige ahí. Si tengo que vender todos mis bienes y dárselo a los pobres, como le dijo Jesús al joven rico, tengo que estar seguro que es Dios quien me lo está pidiendo. Porque no quiero que sea fruto de mi imaginación. No quiero que mi religiosidad, yo quiero aparentar ser un gran hombre de fe y me meto en estas cuestiones. Necesito estar seguro. Por eso yo a veces le he dicho al Señor: Señor, si tú alguna vez quieres que haga algo así, de hecho, ya no se lo digo, yo sé que si llega el momento Dios me lo va a decir, ¿no? Pero cuando era más joven me preocupaba y le decía: Señor, si tú quieres que alguna vez haga esto, me lo tienes que mostrar de una forma segura, porque si no, no muevo un dedo. Y no es falta de fe, es que tengo que tener la seguridad, porque ya no es que un milagro obre o no obre, es el testimonio que estamos dando, porque recuerda lo que dijimos antes, el objetivo aquí no es que un milagro ocurra, sino que el Evangelio llegue a las personas para que sean salvos. Un milagro no salva. La predicación del Evangelio y recibir el Evangelio sí salva. Entonces yo tengo que saber que este milagro viene de Dios porque Él tenga una intención. En ese punto entonces podría pedirle una prueba a Dios. No te puedo decir que sí ni que no. Yo te diría: deja que el Espíritu Santo te guíe. Busca al Señor y nunca te precipites a la hora de ir pidiéndole a Dios señales. Te puedes quedar mudo como Zacarías unos cuantos meses. No te olvides de eso. El Señor trata con cada uno según las circunstancias. Si tú quieres tener la seguridad de algo, escúchame bien. Te voy a dar la respuesta. Más que andar pidiendo señales con vellones de lana, híncate de rodillas, abre la Escritura y ponte a orar a Dios. Busca al Señor y pídele que te guíe y que te confirme la dirección que tú tienes que tomar. Pídele al Señor, dile: Señor, si esto es de ti, muéstramelo. Yo te conté hace poco mi testimonio cuando era un jovencito y me empecé a plantear de que tendría que ir al servicio militar. Y yo quería saber si es la voluntad de Dios que vaya, iré, y si no, pues que Él me libre y no voy. Y entonces yo me puse a orar. No le pedí pruebas a Dios, pero me puse a orar: Señor, muéstrame tu voluntad. Si quieres que vaya al servicio militar y tenga que dejar todo lo que estoy haciendo en tu iglesia, pues voy. Si tú no quieres, muéstramelo, yo sigo en tu iglesia. ¿Y cómo ocurrió? Pues orando, leyendo, buscando al Señor, que de pronto un día en mi corazón
nació una seguridad sobrenatural, porque nunca había sentido con tanta seguridad algo. Y yo me lo creí y estuve dispuesto a creerlo y a compartirlo con los demás. Entonces, si quieres tener la certeza sobre algo, simplemente ora a Dios. Habrá casos que no tienes por qué comprometer el nombre de Dios, simplemente esperar en Él. Espera en Dios y en su momento, en su tiempo, Dios hará, Dios obrará. Hace años escuché la historia de este pastor Manolo Espejo, que él se convierte al Señor, empieza a vivir una vida así entregada a Dios, con mucha fe, con muchas ganas de hacer muchas cosas, de estar ahí dispuesto a todo y de pronto pues él empieza a experimentar en la fe y a buscar a Dios de forma sobrenatural y de pronto un día le llaman rápido y le dicen: oye, tu abuela ha fallecido. Y entonces él dice que quería muchísimo a su abuela. Y entonces él, cuando asimila la noticia, dice: no, yo le dije a Dios, no puede ser que mi abuela haya muerto así, sin ni siquiera poder despedirnos ni nada. No, Señor, voy a ir donde está mi abuela y en tu nombre voy a orar por ella y ella va a resucitar. Dice, yo lo creía, estaba convencido, y ahí que cogí y me fui para la casa de mi abuela donde estaba el velatorio. Allí estaba el cuerpo de mi abuela en la cama y allí fuera estaba toda la familia velándola. Entonces yo llegué convencido, voy a ir y voy a orar por ella y va a resucitar. Y dice que cuando llegué, entré, iba yo todo lanzado, quiero verla, ¿dónde está la abuela? Y no me querían dejar pasar porque pensaban, este va a montar aquí un escándalo porque sabemos cuánto la amaba y cuánto le duele todo esto. Y yo les dije, no voy a montar ningún escándalo, solo llevadme, dejadme que la vea. Y dice, y yo entré a la habitación convencido, seguro de que iba a orar por mi abuela e iba a resucitar. Dice, pero cuando yo la vi en la cama y la vi sin vida y vi que en su rostro ya no había nada, dice, en ese momento yo me desinflé totalmente y yo no fui capaz de decirle, abuela, levántate y Señor, resucítala. Simplemente, dice, oré y le di gracias a Dios de que mi abuela, como creyente, yo sabía que ya estaba con él. Y ya está. Tener fe, tener el Espíritu Santo, no significa que vamos a ir buscando por ahí todos los milagros. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Y escúchame bien, Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Si Dios quiere que hagas algo, te lo va a decir claramente. Si tienes dudas, busca a Dios. Ora, lee la palabra, tómate el tiempo que necesites. Dios provocará circunstancias, Dios abrirá puertas, Dios cerrará puertas, Dios hará. Tú lo único que tienes que tener es disposición, decir, Señor, estoy en tus manos y haré lo que tú me pidas. Hace muchos años, cuando era joven, una vez un maestro me dijo, no, pero si creemos, podemos pedir cualquier cosa y nos será hecho. Así prometió el Señor, así lo dijo Jesús. Pedid cualquier cosa y os será hecho. Si tú lo crees, puedes hacer esto. Y me dio ahí una charla y yo dije, pues sí, es verdad, claro. Entonces había un amigo, un conocido, que estaba muriendo de sida. Él, en su vida vieja, había sido drogadicto, se había pinchado heroína y había contraído el SIDA de esa manera. Entonces yo pensé en todo esto y dije, voy a orar por él para que Dios lo sane. Yo tengo fe en Dios, yo creo que Dios puede hacer eso. Pero cuando fui y lo visité y lo vi, me pasó algo parecido al testimonio que os dije. No tuve la certeza de orar para que Dios le sanara. Es más, yo lo vi tranquilo, lo vi en paz, lo vi preparado para irse con el Señor. Así que no me quedó más que orar por él. Y sí, siempre que oremos por un enfermo tienes que reclamar el poder de Dios. Y puedes decir, como yo hice este día, Señor, si tú quieres, sánalo. Tienes el poder para hacerlo. Pero si no lo sanas, en cualquier caso,
seguiremos siéndote fieles y te daremos gracias por todo. Porque como decía Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. También hace unos años, con otros pastores, estábamos en un evento y había un hermano que estaba también en una fase terminal de cáncer. Y ese hermano en ese ambiente era muy querido porque durante unos años había participado y entonces algunos hermanos de ahí se empeñaron en decir, vamos a orar para que Dios te sane. Vamos a orar y Dios tiene que hacer un milagro y Él te va a sanar y en este momento vamos a ver la gloria de Dios y tal. Y yo estaba viendo que no, yo no sentía eso. Yo estaba ahí, estaba pensando, no, ¿por qué? Y más cuando le escuchamos a Él y le vimos a Él, y Él en completa paz dijo, no, yo no quiero ser sanado, yo ya quiero irme con mi Señor. Mira, nuestra forma de ver las cosas a veces nos confunde y queremos ver los milagros, claro que sí, a todos nos gustaría. Y a nadie le gustaría que un ser querido se vaya pronto. No voy a entrar en detalle, pero alguna vez os he contado nuestro testimonio, que mi hija Raquel, cuando nació y era un bebé, el médico dijo que se iba a morir. Así lo dijo. Pero confiamos en Dios, creímos en Dios y en ningún momento dijimos, Señor, tienes que sanarla. Simplemente dijimos, Señor, tú tienes poder para sanarla. Y si es tu voluntad, sánala. Si la sanas, te daremos la gloria y te alabaremos y te agradeceremos. Pero si no la sanas y muere, te daremos gracias igualmente, porque tú nos la diste, si tú te la llevas, estaremos agradecidos igual. Y Dios decidió sanarla, hizo un milagro y la sanó. Contra el pronóstico del médico, que nos aseguró que se moría, no se murió, y ahora tiene 27 años. Un año después de eso, mi padre contrae cáncer y los médicos nos comunican al final pues que no hay nada que hacer, tiene metástasis en diferentes partes del cuerpo y yo en ese momento y más pues vengo de un año de haber visto un milagro tremendo de parte de Dios, pues digo, no, pues él no tiene que morir, solo tiene 67 años, es un creyente fiel, él le apasiona servir al Señor, no, vamos a orar para que Dios le sane. En ese punto yo no le pregunté a Dios, yo dije, tiene que sanarlo. Y nos pusimos a orar, sánalo, pero llegó un momento en el que el Señor me estaba hablando y me estaba golpeando y llegó un momento en el que tuve que ser consciente y humillarme delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque estoy en tu contra, estoy luchando contra ti. Y escúchame bien, nunca habrás conocido a nadie que haya luchado contra Dios y haya vencido. Si te pones a luchar contra Dios, ya sabes que siempre perderás. Así que no me tocó más que rendirme a Dios y decirle, Señor, está bien, entiendo. Y acepto que tú te quieras llevar ya a mi Padre, así que te agradezco. Gracias porque sé dónde va. No es un adiós para siempre, es un hasta luego. Mi padre cree en Dios, así que yo sé que está con el Señor y tengo que agradecerte por eso. Y fue en ese momento, en esos días, que yo orando, pensando, con la Biblia abierta, con la palabra de Dios, que Dios me hablaba. Y Dios me mostró una idea, ¿no? Yo estaba leyendo los Evangelios y vi que cuando Jesús tenía 12 años, su padre terrenal, José, estaba con él. Durante años le enseñó la profesión de carpintero, trabajó con su padre, la tradición dice eso, y en la Biblia aparece, ¿no es este el hijo del carpintero que también es carpintero y su madre está entre nosotros? Queriendo decir, su padre ya no está, ¿verdad? Y entonces hubo un momento en esa historia entre los 12 años y los 30 de Jesús que su padre en la tierra falleció. Y no falleció por causas naturales, porque si no, con 30 años su padre, aunque ya un poco anciano, estaría vivo todavía, pero no estaba. La tradición dice que falleció en un accidente laboral, o por una enfermedad, o por un accidente, pero el caso es que murió repentinamente antes de la hora de la vejez que le tocase. Y entonces Dios me habló y me mostró eso. Si Jesús, el Hijo de Dios, que tenía poder para cambiar el agua al vino, para resucitar a un muerto de 4 días, para hacer que los cojos andaran y los ciegos viesen, y si no resucitó a su papá en la tierra, ¿qué crees? ¿Qué entiendes por eso?
Si murió por un accidente laboral o por una enfermedad, Jesús hubiese tenido el poder para decirle a su Padre Celestial: sánalo, revívelo, no dejes que muera. Pero el Señor me habló y me dijo: pero Víctor, es que en este mundo todos vamos a morir. Antes o después todos moriréis. Mi propósito no es que os quedéis aquí para siempre en un mundo de pecado. Es llevaros conmigo. Me he ido a preparar un lugar para vosotros. Todo esto será deshecho y yo haré cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué tiene que muera alguien a los 67, a los 90, unos pocos años más arriba o abajo? Aquí lo importante es que cuando moramos nos vayamos con el Señor, tengamos la certeza de que nos espera la vida eterna. Y me dijo el Señor: no seas egoísta, tu papá está mejor aquí conmigo. Si muere, estará mejor aquí que en este mundo sufriendo. A veces somos egoístas y queremos: no, se tiene que quedar más conmigo. O somos muy carnales, terrenales, y nos queremos quedar nosotros mucho tiempo en este mundo. Pero las cosas no son así. En el Nuevo Testamento muchos murieron. Los apóstoles murieron todos violentamente ejecutados, excepto Juan, que murió de viejo. Pero todos los demás, nada más empezar la iglesia, a Jacobo, al apóstol, le cortaron la cabeza. Y así todos fueron muriendo. Y en ningún lugar ves que eso fuese un drama. ¿Por qué? Era un motivo de alegría. Tristeza por la separación, pero alegría porque se va con el Señor. Si Dios te va a dirigir en un milagro, confía en Él. Si Él te lo muestra, créelo y sigue adelante. A Gedeón le dijo: tú salvarás a Israel con tu mano. Y él tenía miedo y quería estar seguro. Pero realmente es así. A ver, no sé si lo he entendido. Quizás ese es el motivo por el que Dios cedió y le dio la prueba. Porque él quería, no era atentar a Dios, sino quiero estar seguro. De todas formas, recuerda lo que hemos dicho: no andes probando a Dios, no busques que Él te dé pruebas. Ora, lee la palabra y espera en Él, y Él hará. Hermanos, hemos llegado a la hora de estudio, son las 12:11 de la noche, así que ya estamos a lunes. Y hoy lunes, pues a las 9 de la noche, tendremos nuestro estudio bíblico. Comenzamos semana, avanzamos poco a poco en este mes de octubre, y espero que nos podamos ver mañana y sigamos juntos estudiando la palabra de Dios. ¿Os parece, queridos? Pues un abrazo muy fuerte a cada uno y hasta mañana, si Dios quiere.